Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz. Ya saben ustedes que empezamos primero por la historia de España, la real, la auténtica, la basada en las fuentes históricas, no en leyendas ni en mitos. Es esa parte del programa que tiene como título Así fue España y en el curso de la cual se queda con nosotros un ratillo más don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. Como siempre, encantado de acompañarle un día más. Y ya saben ustedes que después de este Así fue España, en el cual se queda un ratillo más don Lorenzo, tenemos una segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, en el cual quien viene es doña Sagrario Fernández Prieto para traernos la lengua española, que es el legado más importante y más positivo que ha dejado España al acervo común de la humanidad. En fin, ahí ya nos enteramos de cómo hay que hablar correctamente, de cómo hay que escribir correctamente el español. Pero de momento nos quedamos en Córdoba, nos quedamos en Al-Ándalus, don Lorenzo. Sí, aquí a ver si ya empezamos a analizar el plan. Bueno, cuando ya Almanzor ya se queda solo, ¿no? En ese triunvirato. Se ha quedado solo del triunvirato, claro. Pero queda la reina madre que mandaba, sí. Pero mandaba muchísimo. Oye, no se lo he preguntado nunca en los anteriores programas, empiezo ya de forma impertinente. Se dice, sobre todo hay autores cristianos que dicen que le obligaban a la mujer esta, a Alacant, la obligaba a vestirse de hombre. He leído esta semana en algún trabajo académico español. No sé si esto lo sabía usted. No, yo tengo serias dudas de que eso sea verdad. O sea, sinceramente no lo creo. Yo creo que eso forma parte de esas leyenduelas que a veces se unen a los episodios políticos y creo que no hay nada que haya en este sentido. Sí creo que hay un periodo prácticamente de 2 décadas en que quien manda es precisamente es la reina madre. Uh-huh. Que esa situación de poder absolutamente imposible de desafiar, quien lo aprovecha es Almanzor, porque Almanzor se convierte en el representante de la reina madre, en el que se dedica a informarla, en el que controla las fuerzas armadas y la policía, e incluso parece que durante ese tiempo quien toma las decisiones era ella. Es decir, la consultaban los regentes, seguramente Almanzor, pero Almanzor sabe adoptar una posición que fundamentalmente es instrumental, que es la de que lo que tú quieras, tú no te preocupes, que yo te lo garantizo. Porque por las propias costumbres islámicas ella tenía una cierta restricción, porque claro, al ser mujer ella tenía que estar recluida en el palacio, no podía controlar muchas de las cosas que sucedían fuera, necesitaba gente de confianza, y ahí es donde él pues desempeña ese papel haciendo de brazo armado de la regencia, una vez ya superado, ¿no?, ese triunvirato con el chambelán Al-Musafi y el general Galí fuera de juego, ¿no? Efectivamente, ahí Almanzor sabe manejarlo muy bien y, de hecho, cuando llega la mayoría de edad del califa, como señalamos la semana pasada, no cambió nada, porque el califa, bueno, se ha discutido si estaba enfermo, se ha discutido si tenía algún problema mental, etcétera. No, el califa era un muchacho en esos momentos que desde la infancia le habían dejado vivir como él quería, sin problemas, y todo eran placeres, y
como no tenía una ambición de mandar, posiblemente porque también se la habían desarraigado cuando era niño, pues se da la circunstancia de que efectivamente el califa no asume el poder. Teóricamente lo hubiera podido hacer, pero la verdad es que bajo ningún concepto se le ocurrió el hacerlo, y Almanzor se convierte en un personaje que tiene el poder del califa, que además sigue siendo una especie de tutor del califa y que además garantiza la estabilidad del sistema. Como en muchas de estas ocasiones, porque las cosas son las que son, pues hombre, Almanzor va colocando amigos. O sea, no hay nada más que ver la política española de todos los siglos, no solo de la democracia para acá, para darse cuenta de que vas colocando amigos y parientes. Es decir, en un momento determinado en la España de los años 60, los ministros del Opus empezaron a crecer como setas porque había conseguido entrar en el gobierno Laureano López Rodó y fue metiendo a los compañeros del Opus. Pero esto tiene paralelos a lo largo de toda la historia, y en el caso de Almanzor, pues él había una serie de partidarios, en algún caso algún pariente, algún primo, que lo que hizo fue colocarlos en puestos estratégicos. Esto tendremos ocasión de verlo en su momento. Esto tuvo consecuencias, como el hecho de que cuando se produzca la fitna, estalle el califato de Córdoba, bueno, pues algunos de estos personajes a los que enchufaron entonces consiguieron tener un peso importante en los reinos de taifas. Pero esto ha pasado también en España. O sea, pónganse a ver apellidos de políticos españoles de las últimas décadas y aparecen una cantidad de apellidos históricos de muchísimo tiempo. Pues llámese Méndez Vigo, llámese Primo de Rivera, llámese Calvo Sotelo, etcétera. Hay una serie de apellidos que se repiten porque efectivamente suceden ahí. Esta situación, que era una situación que, bueno, pues funcionaba muy bien y a gusto de todos, Almanzor mandaba todo lo que quería, el califa no tenía que dar un palo al agua y estaba feliz, mamá califa hacía lo que le parecía, se encuentra de pronto con un gran problema, que es el hecho de que en el 988 y el 989 se produce una sequía muy prolongada, la pertinaz sequía, que hubiera dicho el general Franco. La pertinaz sequía inmediatamente provoca mucha necesidad, provoca hambre, y la única salida que tiene en ese momento Almanzor para aguantar la situación, pues es entregar pan y eliminar algunos impuestos. Ahora se hace al revés, ahora te suben los impuestos y te quitan el pan cuando dice aquí. Sí, efectivamente, o le ponen más IVA al pan. O sea, bueno, que Almanzor podía ser un personaje sin escrúpulos, pero no era un imbécil. Entonces, claro, Almanzor inmediatamente, aquí hay que darle pan a la gente, que es lo que evita que se te echen a la calle gritando pan, 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 y una serie de impuestos que hay no se los cobramos. No se los cobramos porque si en medio de la necesidad económica se da la circunstancia de que aquí nos vamos a encontrar con esta situación, pues realmente vamos a tener una inestabilidad en el reino importante. Almanzor se enfrenta con otra cuestión que es verdaderamente tremenda, y es el hecho de que en un momento determinado su hijo, y además su hijo primogénito, organiza una conjura con la idea de que como mi padre ya va sumando años y le debe tener atontado la vascona. La vascona es una tía insoportable, pero además es mujer. Y el califa no quiere ser califa ni a tiros, pues oye, yo doy un paso al frente. Ruido de sables. Exactamente, y me hago con el poder. Y curiosamente, además, el hijo primogénito de Almanzor había conseguido que personajes importantes se le sumaran. El gobernador de Zaragoza, que era Al-Mutarrif, se le suma. El de Toledo, que era un omeya, pues que es Al-Marwani, se le suma. Es decir, hay una serie de personajes que se suman a la conjura. Claro, aquí lo cierto es que Almanzor acaba con la conjura totalmente. Por supuesto, la posibilidad de sustituirlo se ve abortada, y entonces el hijo de Almanzor huye
buscando refugio en Castilla cuando ve que empiezan a detener a todos los que estaban con él en la conjura. Había precedentes, ¿no? Había otros, ya hemos estado comentando cómo era una forma de intentar escaparte, pasabas la frontera y al final pues acababas del lado de los cristianos, que luego también se llevarían lo suyo, ¿no? Con un Almanzor un poco más mayor. Lo había hecho Galip apenas unos años antes, ¿no? O sea que esto de huir al país de al lado y ver lo que sucede, bueno, pues era algo que en principio es lo que intenta el hijo de Almanzor. ¿Qué pasa? Hombre, Almanzor podía haber optado por dejar que su hijo se exiliara en Castilla y no complicar más las cosas. Es decir, bueno, vamos, es que no ha llegado ni a poner en marcha aquí la conjura, esto duró menos que el 23F, porque yo he arrestado a los gobernadores, se acabó la conjura, él ha tenido que huir. Podía haberlo hecho. Pero Almanzor no estaba dispuesto a pasar por alto la acción de su hijo y tras una de esas aceifas verdaderamente pavorosas por tierras castellanas, exige que le entreguen al hijo. Y en ese momento, pues los castellanos llegan a la conclusión de que no hay más remedio que entregarlo, lo entregan y Almanzor lo decapita, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de titubeo. En el amanecer de un día 8 de septiembre del 990, lo que sucede es que decapita a su hijo. No es que lo hiciera de una manera fría y que no le afectara. Parece que la muerte del hijo le afectó muchísimo. Muchísimo. Incluso empezó a hacer circular rumores en el sentido de que quien lo había organizado todo esto pues no había sido el primogénito, sino que por el contrario el que había sido el organizador era un hijo falso, en fin, de eso de alguna manera embarrar todo lo embarrable para que no quedara claro lo mal que le había venido la sublevación de un hijo que era el primogénito y que teóricamente además tendría que haber sido su sucesor y seguramente el hijo del que estaba más cerca y al que tuvo que ejecutar. Claro, en medio de esta situación, es decir, primero, aquí se produce una hambruna porque hay una pertinaz sequía. Segundo, hay que regalar pan, que bueno, la gente aplaudiría al que te regala pan, pero eso no puede ocultar que las cosas están muy mal, porque si las cosas están bien, no hay ningún gobierno que se dedique a regalar pan. Esta es la realidad. Tercero, que además se ha producido una conspiración. Bueno, pues cuando una persona se encuentra con todo eso y además son problemas internos, estos no eran los leoneses, los navarros, los castellanos que descendían dándole golpes al Almanzor, inmediatamente aparece la gente que te pone a cal. Tú te llamas Felipe González y ganas las primeras elecciones por una mayoría muy mayoritaria y repartes Mercedes y durante unos años evidentemente no hay quien hable mal de ti, pero en un momento determinado ya es imposible seguir repartiendo, comprando voluntades y te empieza a crecer la gente que se te enfrenta y que habla pero pestes de lo que tú estás haciendo. En el caso de Almanzor no existía la prensa. Es decir, ahí no había la posibilidad de que saliera el eco de Córdoba diciendo que Almanzor había gestionado fatal la sequía, etcétera, etcétera, o que había funcionarios corruptos que se quedaban con el grano, cosas de ese tipo. ¿Cuál era la prensa que en última instancia hacía mucho daño? Los poetas. Y esto es algo que venía desde la época de Mahoma, dentro del mundo islámico. Es muy interesante porque en otros lugares, pues hombre, ¿quién podía ofrecer una imagen contraria? El cura desde el púlpito, pero el cura desde el púlpito, por regla general, era un aliado más que ferviente del poder establecido. O sea, vamos a ver que es muy raro algún clérigo que en algún momento dijera algo en contra del rey o de un gobernante. Era muy raro y casi era obligado que fuera judío o algo de este tipo, porque si no, no decía nada. Pero el mundo árabe sí que ha tenido una tradición de muchísimos siglos que no desaparece en España, de esos poetas que primero tienen una capacidad tremenda para repentizar.
Es decir, de golpe te improvisan unos versos y no solamente repentizan, sino que el verso es que te dan 2 bofetadas cruzadas con un ingenio tremendo y encima el verso la gente se lo aprende. Y claro, la gente va repitiendo el verso, va repitiendo la copla y es lo que menos le interesa al gobernante. Y claro, aquí evidentemente Almanzor se dedica a perseguir a estos poetas. Hubo muchos, hubo el caso de Abu Jafar al-Mushafi, hubo el caso de Yusuf ibn Harun al-Ramadí, hubo Abu Ceniza, es decir, hay una serie de poetas que efectivamente Almanzor dice, vamos, lo lleváis claro. Él tenía el suyo oficial, el poeta de la corte. Oficial, y desde luego cualquier tipo de sátira, de crítica, de burla, la vais a pagar. En aquella época no les podía quitar la publicidad institucional porque no existía, no les podía enviar a los sicarios de la agencia tributaria, como se ha hecho en España en los últimos años, porque te incluyen en una lista. Acusarlos de injerencia rusa tampoco, porque tampoco no los podía acusar de injerencia castellana, pongo por caso, y entonces pues tomaba medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Abu Ceniza, que se dedicaba a escribirle muasajas a Almanzor, no dejándolo bien. Bueno, pues a este lo persiguió, decidió que dejaba que se marchara a Barcelona. Es decir, bueno, pues mira, desaparece, que se exilie por ahí y efectivamente que se vaya a Barcelona. Hubo otro, que era Ibrahim ibn Idris al-Hassani, que también fue exiliado a África. Es decir, a le quedaba la alternativa de o te matamos o te exilias a África. ¿Qué haces? Se exilió a África, evidentemente. Pero estos fueron los que tuvieron suerte. Es decir, en última instancia, salvaron la vida sobre la base de que se exiliaron, pues en un caso a Barcelona y en el otro caso al norte de África. Hubo gente que lo pasó peor. Por ejemplo, hubo un poeta que se llamaba Abu Marwan al-Yasiri, que a lo encerró en la cárcel, se pasó más de 2 décadas en la cárcel y murió en la cárcel. Es decir, aquí no había más historia y efectivamente la idea era que, bueno, desde aquí vamos a acabar totalmente con la disidencia. La disidencia que hay son estos pobres, porque de los que de alguna manera podían tomar las armas no ha quedado nadie. O sea, esto es como el famoso episodio de la confesión final del general Narváez, que cuando el sacerdote le dice perdonáis a vuestros enemigos, Narváez le respondió: padre, yo no tengo enemigos, ya los he fusilado a todos. Bueno, pues en el caso de Almanzor, hombre, no los había fusilado, obviamente, pero bueno, el que no había muerto en prisión había terminado en el exilio. Y solo trabajaba al final el poeta oficial, al-Darray, que era un jiennense, que además es muy curioso, ¿no?, cómo logra el puesto, porque se dice que improvisó un poema sobre un plato de manzanas, un poema que por lo visto era tan perfecto que algunos autores consideran que fue un plagio. Estuvo prácticamente toda su vida este hombre durante 16 años siendo el poeta oficial de Almanzor. Y para que vean nuestros queridos oyentes hasta qué punto hacían una labor que hoy podríamos atribuir, ¿no?, al ámbito de la prensa. Sí. Y es que precisamente el poeta oficial es quien escribe el comunicado en nombre de Almanzor con ocasión de la famosa toma de Santiago de Compostela. Es decir, también se dedicaban a estas cosas. Los poetas hacían labores de este tipo, ¿no?, de redactores y de construir y de articular también no solo los poemas, sino las cartas oficiales, ¿no?, y los documentos. Efectivamente, así es. Surge un problema y va surgiendo un problema en estos años, ya en la década final de ese siglo X, en la década de los 90, acercándose al año 1000, que algunos en el norte consideran que va a ser el año del fin del mundo, por eso del fin del milenio, en Apocalipsis 20, y que además el anticristo seguramente es Almanzor. Evidentemente no era el caso, pero ellos sí que se lo creían, y la verdad es que con los golpazos que les pegaba varias veces al año, no me extraña que se lo creyeran. Luego, a posteriori, algún obispo que otro habla de las barbaridades de Almanzor como si fuera una especie de anticristo, el obispo San Piro. Que es el autor un poco cristiano más famoso, porque todas las fuentes que está empleando usted ahora, don César, muchas de ellas son árabes, pero aquí hasta el siglo XI aproximadamente no había ninguna mención, ¿no?, Almanzor.
Y ya fue a toro pasado. Y va apareciendo posteriormente. Hombre, claro, las fuentes árabes en este caso son más fiables, aunque sean fuentes de parte, pero nos dan bastante más las otras también eran de parte, ¿no? La parte sí, contraria. Pero posteriores. Sí. Claro, es que ese es el problema. Es que aceptamos como fuentes de relevancia fuentes que pueden estar a 1 siglo, a 2 siglos de distancia, ¿no? Entonces, aun aceptando que las tradiciones orales pueden contener núcleos importantes de verdad, pero claro, 200 años de distancia, pues es complicado. O sea, es como si yo ahora me pongo a contar la Guerra de la Independencia y entre medias no hay fuentes nada más que las francesas, ¿no? Y yo cuento lo que pasó por parte española. Bueno, pues a lo mejor es relativamente exacto, pero no es todo lo exacto que nos gustaría creer. ¿Qué pasa con Almanzor? Que se ve cuál es el panorama, seguramente se da cuenta de que la reina madre, pues en fin, muy posiblemente estaba un tanto hartito de ella, y Almanzor comienza ya en esa última década de lo que es este siglo X a pensar en cómo sustituir a un califa que es un califa absolutamente incapaz. Esa es la historia. Hay un intento en torno al año 989 en que Almanzor intenta que los alfaquíes acepten como la mezquita al-Jama, la de Medina al-Sahira, que era la de su casa, por decirlo de alguna manera, a ver si de alguna forma con el desplazamiento de la mezquita más importante a la que estaba en casa de Almanzor, pues hombre, el paso hacia el califato estaba más fácil, pero más o menos por esa época Almanzor llega a la conclusión de que él no va a poder ser califa, es decir, ahí están demasiado embarradas las aguas. Y ningún familiar suyo, porque intenta colocar al hijo también por allí. También. Y entonces él piensa en colocar a su hijo. Es decir, a partir del 991, Abd al-Malik, que era un personaje pues interesante, sobre todo después de que había muerto el primogénito, lo había ejecutado él. Claro, no es el mismo, ¿no? Esa es la duda que tenía yo. No. Entonces, él lo que intenta en ese momento es conseguir que este hijo se convierta en un asociado igual que el califa al-Hakam había asociado al pobre Hisham. Hisham, que era incapaz de hacer nada, pero bueno, siendo un niño, lo había asociado. Entonces, Almanzor piensa, bueno, yo lo nombro chambelán, lo nombro alcaide supremo de los ejércitos califales, yo sigo mandando. Pero aquí la idea es ver si este puede sustituir a Hisham. Ya no se podía justificar que Abd al-Malik siguiera mandando, no se podía justificar que Almanzor siguiera mandando, porque en última instancia Hisham ya no era menor de edad, pero Almanzor está preparando esa sustitución. Y entonces consulta, lógicamente, a los alfaquíes para ver si sería posible sustituir a Hisham por Abd al-Malik. Esta es la idea. Es decir, aquí habría la posibilidad, como Hisham es un personaje que, vamos, vosotros veis que no le interesan nada más que las flores, los pájaros enjaulados, pasear por el jardín, el sonido de los laúdes, vamos, que para califa no vale y es evidente, ¿eh? Habría posibilidad de sustituirlo por no por mí, por supuesto, pero sí por Abd al-Malik, que es un personaje de cualidad. Y entonces aquí la respuesta de los alfaquíes, de los jurisconsultos, es clarísima. No nos lo puede sustituir por Abd al-Malik porque el califa tiene que ser un miembro de la tribu del profeta. Y se da la circunstancia de que como tiene que ser de la tribu del profeta, aquí no tienes nada que hacer. Esto fue un golpe fuerte para Almanzor, que se dio cuenta de que todo el mecanismo sucesorio de dejar todo atado y bien atado quedaba totalmente imposibilitado, y además imposibilitado en términos legales, y entonces él empieza a dar una serie de pasos que dejen todavía más claro, por si no estaba claro, que quien mandaba era él. Por ejemplo, los nombramientos oficiales, en vez de confirmarse con el sello del califa, se confirman con el sello de Almanzor.
Almanzor hubiera podido utilizar el sello del califa. De hecho, lo utilizaba hasta ese momento. Hasta ese momento lo había utilizado hasta ese momento, claro. Pero decide que lo utiliza él. Empieza a darse nuevos títulos. La administración en buena medida va a pasar a Medina al-Sahira, que era la residencia fortificada en la que él vivía. Cuando llega el momento de la oración en la mezquita los viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, tienen que pronunciar el nombre de Almanzor al lado del califa. Y en este sentido, bueno, pues en última instancia, y viendo por dónde iba Almanzor y cómo se las gastaba en ciertas cuestiones, finalmente el Consejo de Alfaquíes decide que la mezquita de Medina al-Sahira, que era la residencia de Almanzor, se convierte en mezquita mayor. Esto hubo gente a la que no le gustó lo más mínimo, pero en última instancia implicaba ceder en aquellas cosas que, bueno, podías disfrazar que había sido una cesión frente a las presiones de Almanzor. En esta situación, que va a durar aproximadamente un lustro y donde Almanzor ha ido manteniendo su alianza con la reina madre, esta situación acaba en un momento determinado, prácticamente cuando esa alianza ya duraba 2 décadas, y no sabemos si la causa o la excusa para la ruptura viene porque en un momento determinado Sub echa mano de 80.000 dinares del Tesoro Real y no los usa para lo que sería sus intereses personales, para sus placeres, sus gustos o sus gastos, sino para pagar a una serie de agentes que van a ir a por Almanzor. Y claro, Almanzor se entera de esto, hace como que no se entera, pero para evitar que la conjura vaya adelante y que además la conjura se pague con dinero público, coge y traslada el tesoro califal a su residencia de Medina al-Sahira. Además acababa de modificar al responsable de la Casa de Moneda. Exacto. Por lo cual tenía el control de ese tesoro también, pero lo termina de tener ya del todo en esa especie de corte paralela que tenía como sede a Medina al-Sahira, ¿no? Esa residencia fortificada. Exactamente. De hecho, además de que se lleva el dinero en buena medida a Medina al-Sahira, pues Almanzor dice aquello que decían en Casablanca de descubierto que en esta casa se juega, ¿no? Y entonces dice, bueno, aquí hay un robo y además parece que el robo viene del harén, ¿no? Y entonces, como si no supiera él cómo metía las manos la reina Sub en el Tesoro Real y se llevaba lo que quería desde hacía más de 20 años, ¿no? Pero en ese momento descubre que en la casa se juega y efectivamente los visires, los alfaquíes dicen, pues sí, hombre, no es cuestión de que el dinero se lo lleven la gente del harén, pues lléveselo usted a Medina al-Sahira. La situación parece que efectivamente termina con el triunfo de Almanzor, pero en ese momento leña del árbol caído en este caso. No hace leña del árbol caído, no va contra la reina directamente, pero la ha dejado sin medios para ir contra él y parece que todo queda ahí. Pero de estas situaciones que se dan en la vida, Almanzor cae enfermo. Y cuando Almanzor cae enfermo, la reina Sub dice, bueno, pues ha llegado la hora del desquite. Y entonces subleva al alcázar, intenta oponerse a que se llevan el dinero, porque ahí está finalmente la madre del cordero de toda la situación, y ahí el que está absolutamente al quite es el hijo de Almanzor, Abd al-Malik, que efectivamente, Abd al-Malik, que significa el siervo del rey, por si alguno no lo sabe. Bueno, este inmediatamente reacciona mientras su padre está enfermo de una manera extraordinaria. Es decir, evita una guerra civil prácticamente. Efectivamente, reúne a los visires y dice, aquí se ha vuelto loca esta, nos va a llevar a una guerra, necesito que me apoyéis. Y los visires dicen que por supuesto que lo apoyan. Coge al pobre niño califa, que ya es mayorcito, tiene 20 y tantos años, pero sigue alobado totalmente, y le dice, te tienes que oponer a lo que está haciendo tu madre. Yo sé que es doloroso que te opongas a lo que hace tu madre, pero es que mira, vamos a acabar muy mal, y como aquí se produzca una revuelta palaciega, ¿quién nos dice que no van a atentar contra tu vida o que te van a quitar de esos jardines donde vives tú también?
Lo mismo te obligan a gobernar, Hisham. Bueno, pues evidentemente el califa apoyó totalmente a Abd al-Malik en contra de su madre. Y encima, para terminar lo de arreglar, consiguió inmediatamente que el dinero pudiera quedarse dentro del tesoro califal. En Córdoba, en Al-Ándalus, efectivamente la revuelta fracasa. La revuelta fracasa porque no hay dinero para mantenerla y, como decía muy bien Fernando el Católico, el nervio de la guerra es el dinero. Eso luego lo ha repetido Federico el Grande, lo ha repetido Napoleón, etcétera, etcétera, y otra gente. La guerra es imposible de mantener sin bienes económicos, sin dinero, y efectivamente en el momento en el que el dinero queda en manos de Abd al-Malik, es decir, del hijo de Almanzor, y que hay muy pocos partidarios y se los quitan inmediatamente de encima, pues Sub no tiene nada que hacer. ¿Qué hace Sub en ese momento? Bueno, había dinero que se había llevado en su momento, una parte, y entonces decide irse al Magreb y en ese momento determinado marcharse al Magreb y ahí organizar una revuelta. Esa era la situación. Para el año 997, es decir, el año posterior al inicio de la revuelta, la situación está en tablas. Almanzor no consigue terminar de someter el Magreb, pero desde luego la que no consigue ni de lejos, pero desde luego ni de lejos imponerse a Almanzor en la península es Sub. ¿Qué hace en ese momento Almanzor? Bueno, pues vamos a hacer algo que es bastante inteligente y que va a permitir que nos llevemos bien, porque a fin de cuentas, si nos hemos llevado tan bien durante 20 años, nosotros que nos quisimos tanto, que dice el bolero, no tiene ningún sentido que estemos en estos momentos haciendo saltar las costuras del califato. Y entonces Almanzor organiza un desfile en Córdoba al que convence para que vayan al califa y a la mamá. Y en ese sentido, Almanzor los saca a todos para que parezca que se lleva bien la reina Leticia con la reina Sofía. Quiero decir, aquí Sub con Almanzor y con el califa Hisham. Y efectivamente, un final sorpresa, ¿no? Un desfile final con final absolutamente sorpresa. Desfilan, todo el mundo queda convencido de que estos son como los buenos viejos tiempos, que se llevan absolutamente de maravilla. El tonto que está en el Magreb, que se llama Patilla, dice, bueno, aquí me han engañado, o sea, yo aquí no hago nada, me he quedado colgado totalmente de la brocha, pero lo cierto es que cuando acaba el desfile majestuoso, inmediatamente a Hisham le echan mano y lo encierran en Medina al-Sahira. Y parece ser que con todas las comodidades posibles, pero vamos, pintando todavía menos de lo que había pintado en los años anteriores. ¿Con la madre se quedó o no? Porque ahí también hay dudas. Se dice que es posible que también su madre fuera encerrada en Medina al-Sahira. En cualquier caso, da lo mismo, porque lo cierto es que muy poquitos años después muere en el año 999 la reina Sub. Es decir, aquí es evidente quién ha ganado y además que se ha conservado la formalidad del poder, porque Almanzor incluso llega a renovar el juramento de fidelidad que le había hecho al califa, eso sí, insistiendo en que efectivamente el poder real queda en sus manos y queda en las manos de su hijo Abd al-Malik. De hecho, Abd al-Malik es enviado al norte de África y esta vez sí que se acaba la rebelión que había en el Magreb y se terminó. Y además... Con la vascona ya fallecida, en lugar de hacer del árbol caído, en lugar de hacer leña, del árbol caído, teniendo ya un sentido de Estado y viendo que además necesitaba una cierta legitimidad, después de todas estas cuitas internas, pues el propio Almanzor, en su oración fúnebre, sigue el cortejo funerario descalzo por toda Córdoba, como mostrando un respeto que seguramente en los últimos momentos de su vida pues a lo mejor no tuvo tanto, ¿no? No, en absoluto, pero sabe quedar bien. Es más, sí. Almanzor da un paso que demuestra que era enormemente inteligente, porque
acepta que efectivamente va a haber un poder simbólico y un poder religioso que sigue en el califa que está encerrado en Medina al-Sahira y el pobrecito no pinta absolutamente nada, y luego un poder real, administrativo y militar que tiene Almanzor y que van a tener teóricamente sus sucesores. Claro, ¿esto qué significa en la práctica? Esto significa en la práctica que Córdoba deja de ser un califato, aunque tenga un califa, no cabe la menor duda, y se siga hablando de la fidelidad al califa y el servicio al califa, etcétera, pero en realidad Córdoba se ha convertido en una dictadura militar. Quien verdaderamente decide el destino de Córdoba va a ser el que tenga la espada, que es Almanzor. Y esa legitimidad religiosa que viene desde la época de Mahoma y que siempre la legitimidad estatal está totalmente imbricada con la fidelidad religiosa. El califa, a fin de cuentas, es el comendador de los creyentes, es una autoridad al mismo tiempo religiosa, política y militar. Sin embargo, ahí se produce un desgarramiento de esa visión islámica y sí, queda la autoridad, si se quiere, política, teóricamente legitimista, la autoridad religiosa, pero finalmente aquí quien manda es quien tiene las riendas del ejército, y las riendas del ejército las tiene Almanzor. Que se aprovechaban para botín, para cautivos, esto no lo hemos comentado, pero llegó un momento en el que habían cogido a tantos cristianos que los precios de los esclavos en los mercados se hundieron, se desplomaron. Efectivamente. Y los padres tenían que aumentar los ajuares de las hijas para poder casarlas porque había tantas esclavas cristianas que podían comprarse en los mercados que aquello era un absoluto despropósito, ¿no? Sí, y al mismo tiempo un ejército que no era profesional, porque muchos de los soldados eran cautivos liberados y convertidos, pero a los que también había que pagarles un salario notable, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos un estado militar que supongo que del que hablaremos en próximas semanas. Vamos a hablar en la próxima semana, porque la próxima semana nos referiremos a ese ejército de Almanzor, en el que, según la leyenda, cuando estaban desplegadas las fuerzas de caballería, ni siquiera los caballos se atrevían a relinchar cuando pasaba Almanzor. Esto suena un poco exagerado, pero seguramente tiene su parte de verdad de carácter simbólico, y lo que vamos a analizar la semana que viene es cómo Almanzor crea un nuevo estado. No es el califato de los omeyas, es un nuevo estado, y es un nuevo estado que fundamentalmente se podría calificar como una dictadura militar. No una dictadura civil con un militar al frente, que fue, por ejemplo, la dictadura de Franco en España, que en última instancia era una dictadura civil, aunque el dictador fuera un militar. No, aquí hablamos de una dictadura que efectivamente es una dictadura militar. Y vamos a estar hablando de ello, de cómo cambió totalmente lo que era el rostro de Córdoba y cómo se convirtió, claro está, en una verdadera pesadilla, que ya lo era antes, para los reinos del norte. La gran bestia, ¿no? Como la han calificado autores posteriores, ¿no? Efectivamente. Pero eso ya será la semana que viene. Muy bien, César. Ya la adelanto. Muy interesante. Nos encontramos la semana que viene. El personaje, en fin, es apasionante. Yo creo que cualquiera que esté siguiendo ahora mismo estos episodios sobre Almanzor no tiene la menor duda de que es un personaje absolutamente apasionante y por supuesto muy mal conocido, ¿no? Pero verdaderamente es uno de esos grandes personajes de la historia de España. Alguno dirá, bueno, de los malos, de los invasores, lo que usted quiera, pero es uno de los grandes personajes de esa historia de España tan mal conocida. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana en el Despegamos. Un abrazo, don César. Hasta mañana.